en mí. ¿Recibieron un bien? Sí, pero no lo recibieron de mí. Porque yo no hago nada, yo solo le digo sí a la voluntad de Dios. Él es el que vive en mí, Él es el que actúa en mí. Entonces ya es un sumergirse en. Ya no solamente es tener una bonita devoción, no es solamente rezar, esto es una forma de vivir, es una forma de vivir esto. Pero para poder llegar hasta allá, repito, hay unos ciertos escalones que tenemos que tener muy presentes. Empecemos por recordar que nuestro buen Dios y Padre nos creó para el amor. Dios nos creó para el amor. Deberíamos nosotros de vivir en el amor. Deberíamos. Porque la cara que traen no dice que están ya mucho así en el amor. Pero todos deberíamos de vivir en el amor para el que hemos sido creados. El que no ama, dice el Papa Benedicto, el que no ama es el más pobre del mundo. Aunque tenga las mayores riquezas, el que no ama es la persona más miserable. El que no ama es de las personas que tenemos que tener compasión, de los que no aman. ¿Sí? Aunque tenga todo, aunque esté lleno de todo lo que se acaba. Por eso hay que tener compasión. Pobrecitas de las personas que viven para las cosas materiales. Viven para lo que un día se acaba. Vive para lo que un día se va a podrir. Es para lo que viven. Por eso es que hay que tener compasión de estas personas. Están enfocados en las cosas que no duran para siempre. El enemigo de Dios ha logrado envolver a estas personas en esa gran mentira. Les ha hecho creer que fueron creados para ser felices en el mundo. Y como no son felices en el mundo, y como prácticamente no se puede esto sin tener una fe bien puesta, por eso es que muchos terminan suicidándose. Se les viene la desesperación, no son felices, no aguantan el sufrimiento y entonces prefieren quitarse la vida. Y ese sufrimiento, esa angustia, esa desesperación que vivían, la multiplican por 1000 y es a donde caen. Pero no lo saben. Bueno, no lo saben. Es una tristeza la ignorancia. Por eso el que no conoce su fe es el más miserable. El que no conoce su fe vive a la forma de los animales. Los animales no viven para llegar al cielo. Y el ser humano que no vive trabajando para el cielo vive como los animales. Vive como los animales. Por eso caen en esa gran mentira. La mayoría ahorita tristemente han caído en esa gran mentira. Incluso sacerdotes han caído en esa gran mentira de que tienen que ser felices en este mundo. Así de que como hay que ser felices en este mundo, no, vive la vida. Aprovecha la vida. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Sí, son las grandes mentiras que están moviendo al mundo. Son las grandes mentiras, porque esas mentiras dicen, solo existe lo que ves, solo existe el ahorita, solo existe esto y después de que te mueras ya no hay nada. Entonces tienes que disfrutar lo más que puedas, porque después de que te mueras ya no hay nada. Entonces los que así creen tienen que disfrutar y si sufren, ¿qué caso tiene sufrir? ¿Para qué estar sufriendo? Esa es la gran mentira. Es verdad que nosotros hemos sido creados para ser felices, eso es verdad. Pero hemos sido creados para ser felices con Dios. El ser humano ha sido creado para ser feliz con Dios. Ninguna planta, por hermosa que sea, puede decir, yo he sido creada para el amor, para amar a Dios y ser amada por Dios. Ningún animal, por hermoso o perfecto que sea en su manera de actuar y de moverse, puede decir, yo he sido creado para el amor de Dios, para amar a Dios y ser amado por Dios. No. Eso solamente lo tenemos los seres humanos, los que nos aferramos a vivir como los animales, ser felices con lo que hay en la tierra. Eso es vivir como animales. Por eso la persona que dice, cuando alguien se les acerque y les diga, ay, cómo sufro, yo no soy feliz, es un animalito, ponle una correa y sácalo a pasear. Sí, viven como animales, no se puede de otra manera, viven al estilo de los animales y van a morir a la forma de los animales. Solo que los animales no van al infierno. Este está peor que los animales. Este está peor que los animales. Corre un riesgo peor. Los animales no se van al infierno. Nosotros sí. Hemos sido creados para ser felices, pero para ser felices con Dios.
Es mentira que hemos sido creados para ser felices en este mundo. Porque muchos dicen, Dios nos creó para ser felices y quieren ser felices aquí. Sé feliz aquí, no se puede. Esto es un valle de lágrimas, por si no se acuerdan. Muchos piensan que no. Cuando se casaron ustedes, pensaron que no era un valle de lágrimas y miren la cara que traen. Y se casaron con la persona que amaban. Imagínense que hubieran agarrado a cualquier otra persona. Imagínense nada más cómo les hubiera ido. Esto es un valle de lágrimas, porque el ser humano después del pecado original quedó desequilibrado. Quedó desequilibrado. Por eso uno de los peores lugares de este problema le tocó a la mujer, porque la mujer es la que indujo a Adán. Primero cayó ella. Ella indujo a Adán. Y por eso es que ella lo hizo loco y Dios, como consecuencia de lo que hizo, le dice, pues ahora quedas sometida a ese loco. Por eso están así las mujeres. Sometidas, no estaban así al principio. Esto no es el plan de Dios, pero quedaron sometidas por la acción de Eva. Quedaron sometidas las mujeres. Claro que no, esto no quiere decir que son de segunda clase, en lo absoluto. Dios nos creó con la misma dignidad al ser humano. Hombre y mujer fueron creados con la misma dignidad de Dios. Pero ahora los papeles cambiaron, se modificaron, las cosas tuvieron que cambiar de lo que Dios quería y esperaba de nosotros. Entonces, es mentira que hemos sido creados para ser felices en este mundo, puesto que en este mundo estamos desterrados. ¿Qué nos acuerdan que fuimos arrojados aquí después del pecado original? ¿Esta es nuestra casa? No, fuimos desterrados, fuimos sacados nosotros. Y si nosotros fuimos desterrados, fuimos sacados, entonces esta no es nuestra casa. Y si no es nuestra casa, ¿cómo es que vamos a ser felices aquí? Si aquí no es nuestra casa, no es nuestra patria. Esta no es nuestra patria. Nosotros tenemos que ser felices en el lugar para el que fuimos creados y no es la tierra. La tierra un día va a dejar de existir. Por eso el que es feliz con las cosas de la tierra, su felicidad está en riesgo. Porque un día se va a acabar, porque un día se va a perder, porque un día se va a morir, porque un día se va a ir. Por eso es una mentira eso. ¿Cómo ser felices fuera entonces del cielo? No se puede, no debería el ser humano de ser feliz fuera del cielo. Nuestra felicidad está en que podremos regresar al cielo. Esa es nuestra felicidad. Esa es nuestra felicidad. Y la felicidad es también que puedan ustedes llevar a los que ustedes aman al cielo. Esa es la felicidad. Y la felicidad la tendremos allá en el cielo. Desde ahorita empieza con nuestra fe. Pero aquí en la tierra es un valle de lágrimas. Es un batallar. Esto es una guerra. Esto es una dificultad. Esto es lo que tenemos aquí en la tierra. Aquí no esperemos cosas muy bonitas. Aquí lo que tenemos que esperar es la guerra. Porque aquí no vamos a encontrar otra cosa. ¿Cómo podemos ser felices fuera de nuestra familia? ¿Cuál familia? La familia trinitaria. Porque nosotros nos decimos familia aquí en la tierra, pero esta familia se va a acabar. Los lazos familiares se diluyen. En el cielo ninguna mamá de la tierra va a llegar a buscar a sus hijos en el cielo. Allá ya no van a ser madre e hijo, allá van a ser hermanos. Y va a haber un solo padre, Dios, una sola madre, María, un solo hermano mayor, Jesús, y todos los demás vamos a ser iguales. Todos los demás vamos a ser iguales. Así de que como todos los que estamos aquí vamos a ser vecinos en el cielo, hay que llevarnos bien desde aquí. Hay que llevarnos bien desde aquí. Sí, yo le decía a una familia, pues que llevaron pues a una niña ahí, murió pues, era una bebé bautizada, se murió de una pareja joven que no estaban casados ni se acercaban a la iglesia, y pues llevan aquí el féretro y la señora pues se avienta al féretro y grita y se abraza y llora y grita. Y me decían, padre, dígale algo. No, dije, ¿cómo le vamos a decir algo? Déjenla, tiene que gritar, jalarse los cabellos y todo lo que quiera. Es la última vez que ve a su hija. Su hija está bautizada y va al cielo, ella no. Esta es una separación eterna, déjenla que grite. Si ella fuera para el cielo, oye, espérate, al rato la ves. Si se van a ver en el cielo, pero si ella va a seguir en su pecado, que grite. Es la última vez que se ve. Ahí entonces se entiende
Entonces si los deja uno que griten, hagan alaridos, se avienten a la caja, todo lo que quieran hacer, no importa, sí es cierto, es la última vez que se ven, hay que dejarlos que se desahoguen un poco al menos. Pero los que tienen fe, eso no pueden hacer eso. Eso no, sí les va a doler, pero es una separación momentánea, eso no se les permite. A eso no se les permite hacer el duelo y se les permite llorar, pero no se les permite vivir de esa manera. No se les permite gritar de esa manera, a menos que no tengan fe. Si no tienen fe, pues entonces sí, hay que gritar y decir, ¿verdad? Le decía yo a un señor que llegaba porque me decía él que no creía mucho en Dios ni nada. Pues mira, cuando se mueren tus hijas van a tener que hacer eso. La separación es eterna. Disfruta de tus hijos lo más que puedas. No los vas a volver a ver. Disfruta de tus hijos lo más que puedas. Qué bueno que les hayas querido dar esto y qué bueno que tienen una mamá que sí cree y los acerca a Dios. Pero después de que se mueran, es la última vez que se ven. Disfruta tu familia lo más que puedas ahorita, lo más que puedas. Pero no te los lleves contigo, porque no pueden estar juntos. Si una mamá quisiera seguir a su hijo al infierno, puede hacerlo, pero no se pueden amar en el infierno. Se van a odiar. Por eso cuando un hijo de plano está en camino de perdición, la mamá debe soltarlo y caminar hacia su salvación. Porque si no se pierden y se odiarán los dos por toda la eternidad. En cambio, si la mamá llega a la santidad, en lugar de estar jaloneando a su hijo, si la mamá llega a la santidad, por amor a su sierva, Dios puede hacer maravillas en ese corazón. Entonces, cuidado, por eso la vida en Dios es lo mejor. ¿Quieren darle lo mejor a sus hijos? Sean santas. Es lo mejor que les pueden dar. No andar atrás de ellos, ni ponerles celulares y a ver, dime dónde estás, y la cámara ahí para que vean dónde estás. Eso no sirve para nada, mis hijos. No en este tiempo. No en este tiempo. Estos son muchachos, son capaces de todo. Son capaces de todo. Bueno, si nosotros hubiéramos sido creados para ser felices en este mundo, entonces no seríamos eternos. Porque este mundo no es eterno. No hemos sido creados para ser felices aquí. Los que pensaban que tenían que ser felices aquí y ser felices en su matrimonio y ser felices con su viejo y ser felices, la regaron. La regaron. Miren la cara que traen. No se puede. Ese mismo dolor que ustedes han vivido, debieron de haberlo vivido, pero con paz. Porque ese dolor tenía un objetivo, un sentido, una finalidad. Y si no tuvieron fe, desperdiciaron esa oportunidad. Ese es el problema de no tener fe. De que de todos modos se sufre, pero el sufrimiento no sirve para nada. De todos modos se sufre. El sufrimiento, para que tenga valor, tiene que ser un sufrimiento desde la fe. Nosotros somos eternos y por lo tanto hay algo más que este mundo y nosotros hemos sido creados para ese algo más que hay, que este simple mundo material. Esto se va a acabar un día, esto se va a terminar. Aunque la ciencia diga que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, puede decir lo que quiera, hay muchas cosas que no puede demostrar. Puede decir lo que bien le parezca, pero los milagros siempre han dejado con la boca abierta a la ciencia y no sabe cómo responder ni cómo reaccionar. Entonces nosotros no nos dejamos llevar por el pequeño pensamiento humano que después va a cambiar dentro de unos siglos, va a cambiar y se va a pensar diferente. Nosotros no estamos detrás del pensamiento humano, nosotros estamos detrás de la verdad y la verdad es Dios. Es el único que dice la verdad. Ni los políticos, ni los papás, ni las mamás, porque las mamás muy tristemente les enseñan a mentir a sus hijos, no los dejan que digan mentiras, pero les enseñan a mentir. Si les dicen una mentira, los cachan, 3 chanclazos. Luego llega el que les va a cobrar, dile que no estoy. Los que solo han buscado su felicidad en este mundo, nunca la van a encontrar, ni aquí ni después de este mundo. Los que han buscado la felicidad aquí no está la felicidad. Jesús no dijo, busquen la felicidad. ¿Qué dijo? Búsquenme a mí. No busquen la felicidad, búsquenme a mí. Y el que encuentra a Jesús, encuentra la felicidad, porque sabe que será feliz verdaderamente. Aquí hay que aguantar un tiempo en este mundo. Por eso decía San Pablo, yo ya me quiero ir para estar con Él. La felicidad de San Pablo no era este mundo, no era su pequeña familia, ni siquiera los que se habían convertido con su predicación. Yo ya me quisiera ir, me quedo aquí porque si así lo quiere Dios, yo me adhiero a su voluntad, acepto su voluntad en mí. Pero yo, si me preguntan, yo ya quisiera estar con Él.
Si alguien puede decir esto, felicidades, está en el camino. Pero si lo que ustedes aman está en la tierra y no en el cielo, qué fea va a ser su manera de morir. Qué terrible va a ser su manera de morir si lo que ustedes aman está en la tierra y no en el cielo. Qué feo va a ser. Por eso trabajen, para eso es la vida, para trabajar esto. Entonces, no se va a encontrar la felicidad en este mundo. Muchos dicen que son felices aquí. Mucha gente suele decir que son felices y son porque solo han conocido una felicidad material, solo han conocido cosas que les alegran la vida. Y entonces se van de viaje, conocen lugares, todos tienen diferentes formas de disfrutar la vida. Y entonces dicen que son felices, pero esa felicidad no se compara en lo absoluto con la verdadera felicidad del cielo. Una persona, miren, en el cielo no todos van a ser felices de igual manera. Cada quien dependiendo de cuánto trabajó en la vida. Es el mismo cielo, pero no todos lo disfrutan igual. Les ponía yo el ejemplo, ¿verdad? Dos personas que se paran a contemplar uno de los paisajes más hermosos que hubiera en el mundo. ¿Quién lo disfruta más? El que tenga mejores ojos. Es el mismo paisaje. El que tenga mejores ojos disfrutará mejor de ese paisaje. ¿Quién disfrutará más el cielo? El que se haya preparado mejor para él. Es el mismo cielo, pero no todos van a disfrutar igual. Pues el que disfruta menos en el cielo, comparado con el que disfruta más en la tierra, es como si el que disfruta menos en el cielo fuera un rey, el otro a un lado de un mendigo. Es la diferencia. Por eso los santos, para lo que les importaban las alegrías y las cosas de este mundo, ¿qué decía Santa Teresita? Yo aquí en la tierra no quiero ser feliz. Toda la felicidad, Señor, resérvamela para cuando llegue contigo. Aquí mándame tribulaciones, problemas, dificultades. Yo aquí no quiero ser feliz. Un ratito, no, ¿para qué? Un ratito no, yo quiero ser feliz, pero solamente quiero ser feliz contigo. Por eso los que dicen que son felices aquí, pues hay que tenerles lástima, ¿verdad? Pobrecitos, sí cierto, son felices con la miseria, ¿verdad? Son como los puercos que les gusta pues meter la trompa al lodo y ya son felices metiendo la trompa al lodo. Pobrecitos, pero si no tienen fe, pues no conocen más que el lodo. ¿Qué quieren? Tienen que ser felices y se consuelan con eso, porque es lo único que conocen. No tener fe nos pone en una situación verdaderamente crítica, verdaderamente crítica. A pesar de que, imagínense, el rey que está sometido a cosas, tiene todo, pero está sometido a ciertas leyes, ciertas normas, y que el otro que viviera en la calle, durmiendo abajo de los puentes, comiendo de la basura, dijera, pero soy libre. Pues muchos son libres, dicen, que son libres para pecar, que son libres para poner las manos y les pongan grilletes de esclavos. Dicen que para eso son libres, para escoger el tipo de esclavitud que van a vivir. Eso no es ser libres, eso no es ser libres. Libertad es escoger a Dios. El que es libre es el que escoge ser feliz con Dios. El que no es esclavo de las cosas de la tierra y tiene que ser feliz con las cosas de la tierra. Por eso, cuando una persona decide vivir en el pecado, tiene que disfrutarlo al máximo. No debe ir a misa, no debe rezar ni nada. Tiene que disfrutar el pecado al máximo. ¿Por qué? Porque es lo único, ese pedacito de tiempo que vive en la vida, va a ser el único tiempo de felicidad que va a conocer por toda la eternidad. Se va a quedar en ese pedacito de tiempo. ¿Se imaginan? Si va a misa y reza, no va a pecar a gusto y todo se va a ir al infierno. No, mejor que deje todo y se ponga a pecar. Tenemos que decidirnos. No existe el gris, existe el blanco y el negro. No existe otro lugar, mis hijos. O con Dios o contra Dios. No existe un término medio. No existe. Estás con Dios o contra Dios, en gracia o en pecado. Punto. Es todo lo que existe. Haz de que el que no está en gracia está en pecado. El que está en pecado ya decidió con quién quiere estar. Ya decidió con quién quiere estar. Cuando estábamos en los ejercicios les decía cómo hay dos reinos. El reino de Dios y el reino del enemigo de Dios. Hay quienes viven en el reino de Dios y hay quienes viven en el reino del enemigo de Dios. Y hay quienes viviendo en el reino del enemigo de Dios, los domingos visitan el reino de Dios y luego se regresan a donde viven.
Y se creen que van a salvarse porque se llegan rapidito para alcanzar a confesarse, le dicen al Padre, se confiesan, comulgan y están un ratito en el reino de Dios y se regresan a su casa. Y dicen que son hijos de Dios. Esos son nietos. Esos no son hijos, son nietos. Viven como nietos de Dios. Ya ven que los hijos viven en casa, los nietos no. Vienen, visitan, hacen su desastre y se van bien a gusto. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos y así es como tenemos que vivir. Los que están enfocados en ser felices en esta tierra viven bajo el engaño del enemigo de Dios. Los que viven trabajando para llegar al cielo y por lo tanto son capaces de despreciar la felicidad de este mundo, son los que viven en la verdad. Los demás viven en el engaño. La esposa que quiere ser feliz con su viejo y quiere que ese sea su pequeño Dios, vive en un error terrible. Vive en un engaño terrible. Nosotros no hemos sido creados para ser felices aquí, sino para ser felices con Dios. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Por eso nadie puede decir, nosotros nacimos el uno para el otro. Tú no naciste para tan poquito. Tú eres creado por Dios y para Dios, y tu felicidad tiene que estar en tu unión con Él. Y del amor que te llenas de Dios debes tener suficiente para compartir con tu familia, no para pedir a tu familia, para compartir con tu familia. Por eso el primer paso es llenarnos nosotros de Dios. Si ustedes no se llenan de Dios, pobres de sus hijos, lo peor que les pudo pasar es tenerlas como madre. Si no están llenas de Dios, ¿qué les van a dar? La miseria de lo que son. No tienen otra cosa. Por eso tenemos que llenarnos de Dios. El primer trabajo del papá, de la mamá, del esposo, de la esposa, es llenarse de Dios para tener algo para compartir. No para pedir, sino para poder compartir. Entonces, es un engaño, estamos diciendo, lo estamos repitiendo, porque quiero que quede bien claro. ¿Verdad? Los que piensan que pueden ser felices en este mundo. ¿Verdad? Los que viven en la verdad no piensan como piensan los del mundo. El enemigo de Dios hace que las personas se vayan alejando de Dios y se acerquen a Él. Todo el que se aleja de Dios se acerca a Él. Es increíble cómo las mamás dicen que sus hijos son todo para ellas. Pero cuando sus hijos no van a misa y no comulgan, no hacen el teatro que hacen como cuando no van a la escuela. No hacen ese teatro. Y su hijo no solo se alejó de un futuro inmediato y material, se alejó del cielo. Y aguantan las mamás, no hacen un escándalo. Su hijo no comulga, quiere decir que trae el infierno en el corazón y no reaccionan, como ellas tampoco, no se sienten con el suficiente valor moral para corregir eso en su hijo. Porque no lo hacen. No comulgan siempre, comulgan a veces también, no les duele, traen el infierno y dejan que su hijo traiga el infierno también encima. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? ¿Cómo se puede amar tanto y destruir a la persona que se ama? Qué curioso, pero así es el que no tiene luz en la mente. El que no tiene luz en la mente comete todos los errores y ni siquiera se da cuenta. Hay algunos que se dan cuenta de sus errores hasta que Dios se los hace ver en el juicio particular, pero ya de ahí no les queda más que irse al infierno. ¡Qué tristeza! Por eso es bueno conocer la verdad desde que estamos en este mundo. El enemigo de Dios va a tratar de que todos se acerquen a Él, que la persona solo se fije en sí misma. Cuando ustedes llegue una persona a llorar las penas que está sufriendo en este mundo y a luchar, ¿verdad? Porque hay personas que parecen Libertad Lamarque, creen que vivieron así para llorar y llorar y llorar y llorar en este mundo. Son personas que están centradas su atención en sí mismas. Son personas que tienen su atención centrada en sí mismas. El enemigo de Dios les puso en mi tierra los caballos que se llevan a trabajar al campo. Les ponen algo que le llaman en mi tierra tapojos, tapaojos, ¿verdad? Que son unos de cuero que le ponen aquí a los lados de los ojos para que solo puedan ver hacia el frente, hacia el frente. El enemigo de Dios te pone eso para que solo veas lo que Él quiere que tú veas y te sientas la víctima, la que sufre. ¿Qué hice yo, Señor, para merecer esto? Y Dios te pone una lista de 1000 razones por las que mereces más. Por eso nunca se pregunta eso. Nunca se pregunta, ¿qué hice yo, pues, Señor, para merecer este viejo? No se lo pediste a Dios, eso lo escogiste tú.
No, 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 hay cosas que no se deben de preguntar nunca, nunca, nunca se deben preguntar al Señor. Entonces el enemigo va a tratar de que tengamos una fijación nosotros, una fijación que las personas, el enemigo les pone ideas, sobre todo las mamás, los papás, les pone ideas en la mente y las siguen con una fidelidad más grande que lo que dice las Sagradas Escrituras. Y entonces hay mamás que tienen una fijación terrible sobre uno de sus hijos, una preferencia terrible sobre uno de sus hijos y no lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar. Si yo les pregunto a ustedes, ¿tienen ustedes preferencia sobre alguno de sus hijos? Van a decir, ay, no. Y si les pregunto, ¿tu mamá tuvo preferencia por uno de sus hijos? Y van a decir, sí, pero ellas no. Es la ceguera. Es una simple ceguera. Nadie puede no tener una preferencia. Nadie puede. Entonces, pero a veces nosotros no alcanzamos a ver las cosas como son. Solo las interpretamos desde nuestro propio corazón. No, yo es que este hijo mío como sufrió mucho y cuando él sufrió yo no le hice caso cuando estaba chiquito, ahora me duele el corazón. Es una simple fijación que trae sobre él, pero quiere justificarse de mil maneras, ¿verdad? Bueno, cuando una persona está así, pues déjala en su fijación. Nomás hay que rezar por esas personas para que no terminen tan profundamente del infierno o del purgatorio. ¿No? Hay que orar por esas personas. Tiene que reaccionar antes de tiempo, porque su pequeño Dios es su hijo. Aunque diga otra cosa, su pequeño Dios es su hijo. Porque si pierde la gracia, no llora como si perdiera a su hijo. Entonces no pueden pensar, aunque digan, no, yo amo a Dios. No, no, no. Tu amor es tu hijo. Vives para Él. Entonces ese es tu pequeño Dios y sobre eso se te va a juzgar. Por eso se tiene que aclarar. Necesitamos aclarar en nosotros mismos antes de que llegue el día de nuestra muerte. Antes de que llegue el día de nuestra muerte. ¿Sí? ¿Y cuándo nos vamos a morir? Pues no sabemos. Pero por la cara que traen, no falta mucho. Apúrense a aclarar las cosas. Apúrense a aclarar las cosas. Jesús nos pide que lo miremos a Él y no que estemos mirando a Pedro. Jesús nos pide que lo miremos a Él y que no estemos mirando a Pedro. ¿Verdad? Pedro cuando está en el mar, le dice, viene Jesús caminando sobre el mar y le dice, Pedro, si eres tú, haz que yo también camine sobre el mar. Es algo que no se puede, está fuera de las leyes de Dios. Pero Dios puede romper sus propias leyes, eso es lo que nosotros le llamamos milagros. Pedro, ven. Y Pedro se baja de la lancha, pisa el mar, pero está viendo a Jesús. Pisa el mar y empieza a caminar sobre el mar. Solo que de repente se levanta una ola y quita la mirada de Jesús para ver la ola y en ese momento se hunde. Solo hasta que quitó la mirada de Jesús. Por eso Jesús dice, no te estés fijando en lo que hacen los demás. Fíjate en mí, imítame a mí. No te fijes en lo que hacen los demás. Eso a ti no te importa. No te importa. Y así lo dice Jesús, no crean que lo digo yo. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y todo, y le dice a Pedro, tú eres aquí el principal de los apóstoles. Uy, Pedro se siente soñado. Y se acerca y le dice, maestro, ¿qué va a pasar con Juan? Es el discípulo amado. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme, ¿a ti qué te importa lo que voy a hacer yo con los demás? Si él lo voy a dejar aquí hasta que yo regrese, ¿a ti qué? ¿Qué ganas con saber esto? Eso es mitote. Tú tienes que saber lo que necesitas saber para salvarte. Todo lo demás que quieras saber, eso no tiene nada que ver. Tienes que saber lo que tú necesitas para tú llegar a la salvación. Eso es lo que sí necesitas saber. Eso es donde tenemos que poner nosotros nuestra atención. Es ahí donde tenemos que poner nosotros nuestra atención. Cuando alguien empieza a caminar y se fija en sus problemas, se deprime. Todos se deprimen, se entristecen. La razón de nuestra existencia es Dios. Solo que te quiten a Dios tendrías razón para deprimirte. Pero si no te han quitado a Dios ni el cielo, no tienes razones para deprimirte. Y si te deprimes es porque estás fuera de las cosas de Dios. Tu corazón está desviado y tu mente está confundida. Corrígelo antes de que te mueras. Si tú has caído en depresión, estás mal. A menos que tu depresión sea causa de un desequilibrio químico en tu cerebro y no de las razones de los problemas que has vivido. Entonces, si eso es, no te preocupes. Si eso es, no te preocupes. Pero si es porque las cosas en el mundo no salen como tú quieres,
ni a Jesús le salieron como él quería. ¿Por qué te van a salir a ti, miserable criatura? ¿Por qué? Si a Jesús le salieron las cosas como quería. ¿Cuántas controversias? Los judíos, los fariseos, los escribas, cómo lo perseguían, lo asediaban, le aventaban, trataban de encontrar algo para echarle en cara. Así de que también a nosotros así nos va a ir, porque lo estamos siguiendo. Nosotros somos seguidores de un crucificado. Si alguien va en short, en chanclas y con un salvavidas y te dice, hey, vente, ¿a dónde te invita? A la playa. Y si va con zapatos de fútbol y con short y camiseta, te dice, vente con un balón de fútbol, ¿a dónde te invita? A jugar fútbol. Y si va con una cruz, ¿a dónde te invita? Al Calvario. Nos invita a crucificarnos con Él. Pero la gente quiere subir al Tabor y quedarse allí. Y no se puede. Hay que bajar. Ahí te alimentas para bajar del Tabor y subir al Monte Calvario. Si no se crucifican, no llegan. Si no son capaces de crucificar su vida y sus gustos, no llegan al reino de los cielos. No llegarán. Porque para llegar al reino de los cielos hay que estar crucificados. Y crucificados con Cristo. Pero por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Y los que no logremos crucificarnos, pues ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos? No podríamos entrar. No podríamos. Aunque alguien dijera, pero yo no robo, no mato, no le hago mal a nadie. Eso no salva a nadie. Nuestros actos humanos no nos salvan. No nos pueden salvar nuestros actos humanos. No tienen valor ninguno. Si el sufrimiento humano tuviera valor, el infierno no sería eterno. Porque entonces el sufrimiento que recibiéramos en el infierno, un día pagaría nuestras culpas y nos salvaríamos. El sufrimiento humano no paga. El único sufrimiento que paga es el de Jesús. Y los que teniendo fe unen su sufrimiento al de Jesús. Ese es un sufrimiento redentor y purificador para el que lo recibe. El que no, no paga. Por eso el que cae al infierno puede estar toda la eternidad en el infierno y no paga ni un solo pecado venial. Ni un solo pecado venial. El sufrimiento de nosotros no tiene ningún valor. Es un sufrimiento culpable, no es un sufrimiento inocente. Es un sufrimiento culpable que nosotros mismos nos lo hemos provocado. Así de que nosotros cuando llegamos a tener fe, tenemos que caminar como Pedro sobre el mar. ¿Cuál mar? El mar de sufrimiento que hay en este valle de lágrimas. Y hay que aprender a caminar por encima de él, sin sumergirnos en él, sin poner la atención en lo que estamos sufriendo. Sin poner la atención en lo que estamos sufriendo. Miren, así como hicimos la comparación con el cielo, se puede hacer la comparación con el infierno. En el infierno no todos sufren de igual manera. No, en el infierno Dios no permite que una persona sufra más de lo que merece sufrir. Hasta en el infierno hay misericordia. Dios no permite que una persona sufra más de lo que debe sufrir. ¿Sí? Entonces, la persona que menos sufra en el infierno, comparada con la que menos sufre en la tierra, mis hijos, lo de la tierra es una tontería. Lo de la tierra es una tontería. No podemos. Esto que nosotros tenemos no se llama sufrimiento. Ni siquiera el tiempo en el que nuestros hermanos los judíos cayeron con los nazis. Aún eso que ustedes vieron y que conocen del gran holocausto, no es sufrimiento comparado con el infierno. No es sufrimiento. No lo es. Porque en este mundo, si se les pasa el sufrimiento que te provocan, te mueres. Allá, todo sufrimiento es mortal y no te puedes morir. Entonces no se puede comparar. No se puede comparar. Como las personas han olvidado que el infierno existe y que se puede caer en él, se han dado las facultades para permitir el pecado en su vida y permitirlo en sus hijos, porque aman más a sus hijos que a Dios. Por eso permiten que sus hijos ofendan a Dios en su casa. Por eso la iglesia, ¿se acuerdan antes? Una mamá que tuviera un hijo en amaciato no comulgaba. No se le permitía confesarse ni se le permitía comulgar.
Por si lo tenía allí en casa, porque si estaba allí en casa y ella estaba de acuerdo, es cómplice del pecado. Y si eres cómplice del pecado, no puedes confesarte ni comulgar, eres cómplice de un pecado. Pero cuando ya la persona decía, en mi casa no vas a ofender a Dios. ¿Quieres ofender a Dios? Búscate tu casa, ya lo que te dé tu regalada gana si no me quieres hacer caso. Pero en mi casa no puedes ofender a Dios. No aquí delante de mí, no aquí conmigo. Si las mamás hicieran eso, tendrían mejores hijos, pero no quieren que sus hijos se sientan mal en la tierra y los avientan a un sufrimiento eterno en el infierno. Y dicen que los aman. Es una manera muy curiosa de amar. Es una manera muy curiosa. Yo no entiendo mucho esa manera de amar, pero pues eso dicen. Y bueno, no soy el juez, pero verán un día que se mueran cuál fue la verdad, cómo era la verdad. El día que se mueran la van a ver. Entonces, por eso nosotros, los que decimos que tenemos fe, no podemos despreciar el sufrimiento. El que vive en la verdad abraza la cruz. San Luis María Griñón de Montfort, este hombre de veras entendió el sufrimiento, entendió el sufrimiento. Él decía, yo he pecado y he ofendido a Dios y no he reparado todas las ofensas que he cometido. Señor, mándame sufrimiento para pagar aquí en la tierra. Es que un día de sufrimiento en la tierra te puede pagar años del purgatorio. Y allá el sufrimiento es 1000 veces más terrible que el de la tierra. Así de que en realidad nos convendría sufrir en la tierra. Qué curioso, en realidad nos convendría sufrir en la tierra, porque con poquito sufrimiento aquí, que es un sufrimiento voluntario y que te puedes unir a Cristo con méritos, entonces este sufrimiento te puede ayudar a pagar, y aquel del purgatorio ya es un sufrimiento en el que ya no te puedes quitar, ya nada más vas a pagar lo que tengas que pagar. Por eso el de la tierra tiene méritos, nada más el de la tierra, y solo el de la tierra. Así de que los que tienen fe y saben y reconocen que han cometido errores que no han terminado de pagar, entonces el sufrimiento no les duele, no le tienen miedo a sufrir. San Luis María Griñón de Montfort decía, es que cada sufrimiento es como si me lavaran con una fibra, pero mientras más me tallen y me arranquen la mugre, más rápido estaré con Dios. Bienvenido sea el sufrimiento, porque más rápido estaré con Dios, no porque quiera sufrir, porque más rápido estaré con Dios. Y hay gente, ¿verdad?, que como sirve a Dios y son catequistas o ministros o son lectores de la iglesia, y les duele una uña. Ay, Señor, pero ¿por qué me duele la uña? Ahora que te estoy sirviendo y me duele la uña. Señor, ¿qué pasa? ¿Que no necesitas pagar nada? ¿No necesitas purificar nada? Es cuando se dice uno, ay, Dios mío, pobre gente, vea, esos quieren reservar el sufrimiento para el purgatorio y es 1000 veces peor, con menos mérito y muchísimo más tiempo, muchísimo más tiempo. No, la fe verdadera nos debe de ubicar en el Dios verdadero. ¿Quieren ser mujeres en Cristo? Quiere decir mujeres crucificadas, voluntariamente crucificadas en Cristo. Si ustedes pensaban que ser de Cristo era no sufrir, allá está la de pare de sufrir. Si dan aquí en el bulevar, se van, hay una iglesia y pare de sufrir. Ahí sí les dicen, ahí sí les soban el lomo y les dicen que no se preocupen. Ahí todo va a ser bienestar, todo va a ser prosperidad, todo va a ser bien. Ahí, pero allá en esa iglesia de pare de sufrir, aquí nosotros estamos siguiendo un crucificado. Nosotros estamos detrás de un crucificado y queriendo imitar un crucificado. Esa es la verdad, ese es el camino y esa es la vida. Y es el único camino, es la única verdad y es la única vida. El que rechace esto no tendrá vida. El que rechace esto no tendrá vida. No existe donde tener vida sin Jesús. No se puede absolutamente nada. Aceptar el sufrimiento como un medio, entonces, también nosotros tenemos que aceptar el sufrimiento como un medio para no apegarnos a las cosas materiales. Que tu viejo te despreció, te hizo lo otro, es para que te acuerdes que Él no es Dios, que Él es una persona imperfecta y que tú eres de Dios, y solo poniendo tu corazón en Dios podrás pasar por encima de esto. Pero si ustedes se caen en el engaño de ¿por qué me hizo esto a mí? Dios mío, si yo qué hice para merecer esto. Si caen en ese engaño, van a vivir toda la vida llorando, lamentándose, y ese sufrimiento no va a pagar nada.
Ese sufrimiento no puede estar unido a Cristo. Y si no está unido a Cristo, no vale la pena sufrirlo. Tiene que estar unido a Cristo. Entonces, estas personas tienen que abrir los ojos. Hay que vivir en la verdad. Este sufrimiento nos ayuda a descubrir en tus hijos. Ay, la mamá que vive para sus hijos y sus hijos son todo, y de repente un día su hijo voltea y dice, tú ni eres mi madre. Ay, y casi le traspasa el corazón. Acuérdate que no es Dios. Eso es para que te acuerdes que no es Dios, pero terca de que me he de comer esta tuna aunque me espine la mano. Tráguesela, amiga, tráguese la tuna. Tráguesela, nadie se la va a quitar. Nadie. Con los tercos nadie puede, ni Dios. Porque Dios respeta la libertad y la voluntad humana. Así de que ten cuidado con salir con esas cosas. Cuidado con salir. Ustedes se perjudicarían a sí mismas. No perjudican a Dios. Porque si ustedes van a misa, Dios no gana nada. Si ustedes se confiesan, Dios no gana nada. Si ustedes comulgan, Dios no gana nada. Si ustedes entran al cielo, Dios no gana nada. Ni le aumentan su felicidad, ni su amor, ni su potencia, ni su gloria. No le aumentan nada porque Dios tiene todo en grado máximo. Así que los únicos que ganamos si vamos a misa, nos confesamos, comulgamos y entramos al cielo, somos nosotros. Desprecia eso, pues tú lo despreciaste, pero no haces falta en el cielo. Porque hay quienes piensan que ya Dios le tiene su sillita ahí cerquita y acomode lugar, no le hace como viva. No hacemos falta, ni ustedes ni yo. Es más, si no entramos, ni cuenta se dan en el cielo que existíamos. Porque el que entra al cielo, si uno de tus hijos o tú entras al cielo, o pon tú que uno de tus hijos entra al cielo y tú no, la existencia tuya se le borra a él. En el cielo nadie puede sufrir. Nadie puede sufrir en el cielo. Así de que no hacemos falta. No hacemos falta, ni ustedes ni sus hijos. No comulgan, mandaron a volar al Hijo de Dios, no hay cielo. Ustedes lo decidieron, ustedes lo aceptaron, ustedes lo viven. Dios nos deja en libertad. Para eso te dio libertad, voluntad y entendimiento. Úsalo a tu favor o puedes usarlo en tu contra. Depende de cómo lo uses tú, ese es tu problema, no es problema de Dios. Tienes que usar estas cosas de Dios para llegar a Dios. Por eso les digo, mujeres de Cristo, solo que sean mujeres crucificadas. Esposas de un crucificado, solo que estén en la cruz, no abajo de la cruz, en la cruz. María, ¿dónde estaba? María estaba crucificada con su hijo. Estaba tan traspasada como su hijo. Ella estaba también en la cruz. Mujeres de Cristo, crucificadas. ¿Verdad? Es el único camino que puede haber. Entonces, las mujeres creadas han sido creadas para Cristo, no para su viejo, ni para sus hijos, ni para su familia, ni para su trabajo, ni para sus bienes materiales. Hemos sido creados para Cristo. Y mientras caminan por este valle de lágrimas, tienen que tener fija su mirada en Cristo. En Cristo. Sí, en este mundo tan lleno de personas débiles e incapaces de amar porque están alejados de Cristo, tenemos que pasar por encima de ello. Tenemos que pasar y llegar a Cristo, porque nuestra felicidad no está en que nos aplaudan. Nuestra felicidad no está en que nos quieran en este mundo. Nuestra felicidad no está en ser triunfadores en este mundo. No, nuestra felicidad está en que seguimos a Cristo y vamos al cielo. Cuando Cristo va con la cruz a cuestas y se encuentra aquellas mujeres llorando, ay, mira cómo están compadecidas de Cristo. Qué acto tan bonito. Lloran por Cristo y están compadecidas de Cristo. ¿Y qué les dice Cristo? No lloren por mí. ¿Por qué lloran por mí? Yo voy al cielo, me voy a morir, pero voy al cielo. Pero ustedes y sus hijos, ¿dónde van a quedar cuando se mueran? No lloren por mí. ¿Ven cómo estoy despedazado? Pero voy al cielo. Al contrario, alégrense conmigo, voy al cielo. Preocúpense de ustedes y de sus hijos. ¿Quién sabe dónde van a quedar ustedes? Y quién sabe dónde van a quedar sus hijos. De ellos, de ustedes sí preocúpense. De mí no se tienen que preocupar. Yo estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre, dice Jesús. De mí no se preocupen, de mí ni lloren. Lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Por eso es que lo dice así Jesús. Entonces también nosotros aquí. Preocúpense entonces de que toda su familia vaya detrás de Cristo, vaya imitando a Cristo. Esa es la única felicidad que debemos tener nosotros. Y el sufrimiento que venga encima, miren mis hijos, más merecemos por nuestros pecados. Calladitos se ven más bonitos.
más merecemos por cada uno de nuestros pecados. Así es de que no tenemos que meternos en esto. Tenemos que ser felices con Cristo. Felices, no con las cosas del mundo ni con las personas de este mundo. Nada, porque todas las de este mundo es ceniza. Ceniza. Es increíble. Les platicaba yo de una película que vi hace poco que me impactó. Tanto que yo había visto, pero no sé por qué ese día me impactó ver eso. Es un señor que se le muere su papá. Se llevaban muy bien, pero claro que había conflictos, había cosas como todo ser humano. Y como a su papá le gustaba mucho el café, agarra una lata de café y ahí echa las cenizas de su padre y ahí las traía. En una lata de café porque a su papá le gustaba mucho el café. Y entonces en esta película es muy curioso lo que se presenta, porque de repente él agarra un puño de la ceniza y empieza a dejarla caer despacito. Eso era su padre. Eso era su padre. Qué curioso. Eso es lo que lo hacía desesperar. Ceniza y polvo. Ceniza y polvo. Cuando una persona, cuando una mamá quiere más a sus hijos que a Dios, despreció a Dios por ceniza. Es por lo que despreció el cielo perdido por ceniza. Un amante, ¿qué es? El cielo perdido por ceniza. Por eso es una desesperación increíble en el infierno. Cambié a Dios por ceniza, por algo que ni siquiera iba a poder tener por toda la eternidad, por algo que no era mío ni podía ser mío. Cambié a Dios por ceniza, por ceniza. Y cuando yo estaba viendo caer la ceniza, dije, mira nomás lo que nos hace perder el cielo, porque es la ceniza la que nos hace pecar. Somos ceniza. Algunos ya hasta tienen cara de ceniza, ¿verdad? Aquí. La iglesia nos los recuerda cada año. Recuerda que ceniza, que polvo eres y al polvo has de volver. Acuérdate lo que eres. Entonces, ¿se imaginan? Condenados por la ceniza. ¿Qué son estas construcciones? Son ceniza. Echen una bomba atómica por ahí cerquita y ¿qué queda de aquí? Ceniza, queda planito aquí. No queda absolutamente nada. Eso es lo que somos. Eso es lo que tenemos. ¿Perder el cielo por ceniza? ¿Se imaginan? Qué cosa tan ridícula, pero esa es la ceguera que el enemigo de Dios pone en nosotros. Que no te des cuenta que estás perdiendo el cielo por ceniza, que te enterques en las cosas que no son tuyas, que no te pertenecen, las que no debes estar, que te enterques ahí, que te metas ahí. Eso es lo que el enemigo ha trabajado por muchos años, con muy buenos resultados. Hay mucha gente metida ahí, metida en la ceniza, viviendo de ceniza. Todo eso es ceniza. Los que se van al infierno por la pornografía, ¿se imaginan? Por ceniza que ni siquiera alcanzaron a tocar. Ceniza, todo es polvo y ceniza. Qué cosa tan curiosa. Hay gente que se va a condenar porque en su trabajo se la pasó robando. ¿Y qué robaba? Ceniza. Ceniza, todo es ceniza, todo es polvo. Tenemos que recordar esa gran verdad, porque un día va a suceder eso delante de tus ojos. Un día lo que tú amas se te va a convertir en ceniza. Tengas el dinero que tengas y tengas el conocimiento del mundo que tengas, se te va a convertir en ceniza delante de ti, en tus manos. Tu misma vida se va a convertir en ceniza. Todo. Esto las personas lo entienden más fácil cuando acaban de sufrir un accidente. Se dan cuenta de la fragilidad de la vida. Se dan cuenta de lo poquito que es la vida. Pero bueno, hay personas, ¿verdad?, que se quieren llenar, ¿verdad?, de esa ceniza y quieren vivir de esa ceniza. Bueno, pues ya cada quien sabrá. Quieren vivir en el engaño, pues vivan de la ceniza, vivan de esa ceniza. Decían en una parroquia, llegaron y dijeron, ay, ¿sabían ustedes que ya las cenizas del párroco están en la sacristía? Y dice una catequista, sí, fuma mucho. Dice, no esa ceniza me refiero, ¿verdad?, sino lo que somos nosotros, simple ceniza. Hay mujeres que sufren mucho en su familia, pero no porque Dios haya querido que sufran, sino porque se casaron con quien quisieron y no con quien debían, ¿verdad? Y se sufre. Las decisiones de nosotros tienen consecuencias. Ya les andaba cuando se iban a casar. Y les pregunta el padre, ¿promete ser fiel? Sí, ya la hice, ya estamos aquí. Pero todo es ceniza, todo es polvo, todo es ilusión en este mundo. La única realidad, la única verdad, el único amor concreto es el de Dios. Todo lo demás está inestable.
Por eso el que pone su felicidad en las cosas del mundo tiene una felicidad inestable. En cualquier ratito se le viene abajo todo. Todo se le viene abajo. Pero felices y promete ser fiel en lo próspero y en lo adverso. Sí, sí, sí. Ya se les andaba por casarse. Bueno, pues órale, órale. Es bien curioso, uno se emociona con la ceniza. Es bien curioso uno. Pero bueno, ni modo. Hay mujeres entonces que sufren mucho, pero por las decisiones que han tomado, no porque sea voluntad de Dios que sufran, por las decisiones que han tomado. Hay algunas almas privilegiadas que Dios les ha concedido grandes bienes, ¿no? Como Santa Teresa de Ávila, que Dios le concedió ver el lugar del infierno en el que iba a estar si no dejaba el pecado. Y así se le dijo tal cual: este es el lugar donde tú vas a estar por toda la eternidad si no dejas el pecado. Era claro, si no dejas el pecado. Y ella cuando ya termina esa experiencia que vive, pues claro que se convierte. Tan se convierte que es Santa Teresa de Ávila. Si el miedo no anda en burro. Y todos vamos a ver el infierno. Todos vamos a poder ver el infierno. Dios nos concediera la gracia y dejaríamos de pecar. Pero como dice Santa Teresa, muchas veces yo había leído acerca del infierno y de los tormentos que hay en él, pero son nada en comparación de lo que yo sentí cuando estuve allí. Sentí, lo sintió. Y cuando Dios la lleva ahí, ella no sufrió los ataques de los demonios que corresponden al pecado de la persona, porque no todos son atormentados de igual manera en el infierno. En el infierno la persona va a sufrir con las partes de su cuerpo que pecó. Esa es la parte principal de su sufrimiento. La parte principal de su sufrimiento es con lo que haya pecado. Entonces el sufrimiento, dependiendo de qué grado de pecado llegó, de perversión llegó a caer, qué grado de odio, qué grado, ese es el grado de sufrimiento que va a tener en el infierno. Ese es el grado de sufrimiento. Y va a ser un sufrimiento que no se permite en el infierno. Dios no permite que una persona sufra más de lo que merece. Y Satanás no permite que sufra menos de lo que se puede. Por eso dice el padre Carlos Cancelado que cuando él le tocó de su experiencia, él dice que en el infierno los demonios que son encargados de atormentar a las almas de las personas que caen al infierno, dice que cuando llegó el enemigo de Dios, el llamado diablo, Satanás, llega y les da los demonios que van a atormentar a las almas del cáliz de su propia ira, para que los hagan sufrir como si él mismo lo estuviera haciendo. Y dice el padre que al beber el cáliz de la ira de Satanás, dice, se volvían locos de odio, se volvían locos, dice, y empezaba una serie de tormentos. Él los va describiendo, pero pues ni tiene caso, ¿verdad? Meternos ahorita en una descripción de esta. Santa Teresa de Ávila dice: hace casi 6 años que yo tuve esa experiencia, casi 6 años, y ahorita que estoy escribiendo todavía me tiembla la mano solo de recordarlo. Y luego dice ella, yo no sé si había oído hablar del infierno, ¿cómo es que yo seguía cometiendo los pecados que me iban a llevar a él? ¿Dónde tenía la cabeza? ¿Dónde estaba mi cerebro? ¿Cómo es capaz que yo haya permitido estas cosas? Porque el infierno es real. El infierno es real. Muchos no creen. Como decía, llegó un señor con el padre Pío y le dice, se para enfrente y le dice, ¿sabe qué? Yo no creo en el infierno. Y el padre Pío le dice con toda calma, un día vas a llegar a él, ese día vas a creer. No se puso a demostrarle nada. No hace falta demostrar las cosas que son evidentes. No hace falta que se demuestren. Necesitamos, mis hijos. Por eso, cuando alguien dice, es que he sufrido mucho, no has sufrido lo que mereces. Por lo tanto, no has sufrido lo suficiente. Mis hijos, el pecado tiene una gravedad tan grande que merece el infierno. Y tú no puedes pagar el pecado, ni sufriendo en el infierno toda la eternidad. No puedes. El pecado tiene la gravedad tal de que la persona que despreció a Dios por la ceniza no merece el cielo. Y si no merece el cielo, merece lo contrario de lo que es el cielo. ¿Y qué es lo contrario de lo que es el cielo? El infierno.
El infierno. Entonces por eso es que las personas pueden caer al infierno. Un solo pecado y nosotros no podemos pagarlo. Aunque te arrepientes, camines en vidrio, tragues clavos, lo que quieras, no pagas. No pagas. Aunque te crucifiques como crucificaron a Cristo, no pagas. Esa es la terrible realidad del pecado. Verdaderamente no puedes pagar el pecado. Si tú no te acercas a Cristo, tú no tienes salvación. No importa que no hayan cometido los más graves pecados. No importa, uno solo de los pequeños no te salvas. Porque no puedes pagarlo, eres incapaz de pagarlo. Si no se lo entregas a Jesús, tú no lo puedes pagar, no hay salvación. ¿Cómo es posible que una mamá permita que sus hijos se alejen de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que les permitan ir a un baile, ir a un lugar esto sin haber preguntado y asegurado primero que hayan estado en la celebración eucarística? ¿Que no se dan cuenta que al despreciar a Dios solo pueden quedar en el infierno? ¿No se dan cuenta? Es increíble la ceguera de las mamás, de los papás. Es increíble la ceguera de lo que permiten para que sus hijos no se sientan mal aquí en la tierra. Pero están amarrándolos al infierno. Las propias mamás. Qué cosa tan increíble se llama eso. Eso solamente se puede lograr a través de la ceguera espiritual. Y es una ceguera muy grande lo que hay ahorita. Es una ceguera muy grande que hay en todo lo que es, lo que somos, ¿verdad? Los hijos de Dios. Hay una ceguera muy grande. El pecado es como un apagón general. Se fue la luz completamente en esa casa. Es un templo. Acuérdense que cada uno de nosotros somos templos. Pero el niño que no está bautizado es un templo vacío. No está Dios. Es templo de Dios, pero es un templo vacío. Pero el bautizado, nosotros cuando caemos en pecado, no somos templos vacíos. Somos templos llenos de alimañas. Somos templos llenos de demonios. La persona está poseída. Porque el ser humano fue creado para ser poseído por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no te posee, te puede poseer cualquier espíritu. No podemos estar sin Dios. No podemos estar. No podemos. Pobres de los que no la alcanzan a ver y van a seguir viviendo su pobre y miserable vida de materia. Pobres, porque un día se van a dar cuenta de la verdad, la que tuvieron oculta, la que no buscaron, la que no utilizaron todas sus fuerzas para salir de la mentira. Pobres, pobres de esas personas. No podemos pagar el pecado. Somos simple ceniza. Nuestro sufrimiento es un sufrimiento culpable. No sufrimos inocentemente. Nuestro sufrimiento es un sufrimiento culpable y no podemos alcanzar otra cosa más. Necesitamos de Cristo. Si tus hijos no aman a Cristo, si tus hijos no siguen a Cristo, ¿dónde van a quedar entonces? ¿Te has puesto a pensar? A lo mejor sean buenos jugadores de fútbol, a lo mejor sean buenos para las artes de cualquier tipo, a lo mejor los hiciste buenos para sobrevivir en el mundo, pero no los preparaste para el cielo. Y si no los preparaste para el cielo, no les sirve lo que les diste. Es demasiado poco lo que les diste, es demasiado poco. Nosotros hemos sido creados para ser felices con Dios. Si ustedes traen hijos al mundo, tráiganlos para que se salven. Y si no los traen para que se salven, no tengan hijos. No tengan hijos, porque estarían engordando puercos para el sacrificio. Es todo lo que vendrían a hacer. No tengan hijos, si no los van a ayudar a salvar, ni quieren salvarse ustedes, no cometan una injusticia, porque sus hijos los van a seguir a ustedes en lo que ustedes hacen. Los van a seguir y los pueden seguir al cielo o los pueden seguir al infierno. Así de que nadie puede decir, yo ya he sufrido mucho en este mundo. Nadie ha sufrido lo que merece. Un solo pecado, mis hijos, no lo pagamos ni con sufrimientos en el infierno por toda la eternidad. Un solo pecado no lo pagas ni con sufrimientos eternos en el infierno. No lo pagas. Un solo pecado, por eso un solo pecado te manda al infierno, no los peores pecados. Un solo pecado te manda al infierno. El despreciar a Dios te manda al infierno. El no amar te manda al infierno. Porque si no amas, ¿qué tienes que ver con Dios? No tendrías nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Por eso Jesús dice, dichosos los que sufren. Qué curioso, ¿verdad? Porque si Jesús hubiera sido candidato a la presidencia, no llega con ese discurso en la montaña. No llega. Pero Jesús dice, dichosos los que sufren. Pero ojo, no dijo,
dichosos todos los que sufren. No, 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 no. Dijo, dichosos los que sufren por causa de su fe. Así de que si ustedes sufren, si el desprecio de tu viejo, de tu vieja es porque tú no permites cosas que sabes que ofenden a Dios, dichosos los que sufran eso. Dichosos. ¿Qué sufrimiento es eso en comparación del infierno? Eso es un dulce, dice Santa Teresa. Todo lo que tengo que soportar en la tierra, cuando me acuerdo del infierno, se me hace una tontería lo de la tierra. Por esas tonterías irme allá, no hombre, agarraba besos hasta su suegra si hubiera tenido. Irme al infierno por eso, no hombre, pero porque vio el infierno. Es la cosa que ella vio el infierno. Dichosos los que sufren, pero no todos los que sufren, sino los que sufren por causa de su fe. Los que sufren por causa de su fe. Los que no les gusta sufrir, vengan de un sartén a otro sartén. Simplemente, porque el sufrimiento en la tierra no se lo pueden quitar. Muchos se casaron porque no aguantaban a su mamá y brincaron de un sartén caliente a otro igual. Esa es la vida del ser humano. Solamente en Dios descansará tu alma. Solamente en Dios. Fuera de Dios no hay nada. No hay nada estable. Nada estable. Hay muchas cosas bonitas. Nada estable. Nada que permanece. Nada que sea para siempre. Nada que sea para siempre. Así de que, pero todavía hay peor. Los que saltan de un sartén de la tierra al sartén del infierno. Esos sí están peor todavía. Eso sí, ¿verdad? Esos, Dios mío. Ya cuando un alma cae al infierno, mis hijos, ni la Virgen lo puede sacar. Y si la Virgen no puede, no hay quien pueda. Una vez que el alma entra al infierno, no se puede hacer absolutamente nada. Y si alguien reza por el alma que se fue al infierno, Dios desvía las oraciones y las desvía por caridad. Porque si esas oraciones llegan al alma que está en el infierno, lo hacen que se revuelque peor de lo que hay en el infierno. Por caridad Dios desvía las gracias y las aplica a otras personas que tú ames y que lo necesiten. Pero cuando un alma cae al infierno, se acabó. Ya no hay absolutamente nada por hacer. Si la mamá no puede vivir sin su hijo, solo le queda seguirlo al infierno para odiarse por toda la eternidad los dos allá. No hay nada que hacer. Tengan cuidado, porque esto es real. Esto simple y sencillamente es real. Es real. Como la vida que Dios nos está pidiendo a nosotros, la vida que nos está pidiendo es diferente de las cosas que nos gustan. Nosotros podemos ir escogiendo cosas en la vida, pero tenemos que escoger a Dios. Tenemos que escoger a Dios. Cuando estábamos en la parroquia, en esta fiesta de San José Obrero que acaba de pasar, hicimos una oración, ¿verdad? Y en la oración yo le invitaba a las personas, vamos a imitar a José. La oración va a consistir en imitar a José. Vamos a hacerlo. ¿Cómo? Entonces nos pusimos a orar y entonces todos los problemas. ¿Qué hacía José cuando tenía problemas? Imagínense cómo se sintió José cuando llega a Belén y empieza a tocar puertas. José traía dinero. José no estaba pidiendo limosna, déjame gratis. Ellos eran pobres, no eran miserables. Ellos tenían su dinerito y José sabía trabajar. José llega, toca la puerta, pero ven a María embarazada. Y entonces ninguno de los de Belén quiso que una mujer a punto de dar a luz entrara en su casa y luego se hiciera todo el relajo que se tiene que hacer cuando una mujer va a dar a luz. Entonces todos le dijeron, no, mira, aquí no. Tenían su dinerito, pero despreciaron a Jesús. Por eso el desprecio era Jesús. No queremos que venga aquí una mujer embarazada. Tenemos muchas cosas y no queremos problemas. Y entonces no tuvo José donde llevarlo. Y entonces se tienen que ir allá a aquella cueva a las afueras de Belén, donde van a ser Jesús. ¿Se imaginan cómo se sentía José? Él era el encargado y no tenía una casa para ofrecerle al Hijo de Dios que iban a hacer. ¿Se imaginan cómo se sintió? ¿Cómo le hizo para aguantar José estas cosas? Escogió quedarse con Cristo. En medio de aquella pobreza y de la miseria de aquella cueva, después de que el niño nace, María se lo pone en los brazos. José se queda con el niño. Y así es como sobrevive en silencio a todo lo que tiene que sufrir. Porque jamás habla San José. Nunca habló San José en las Sagradas Escrituras. Ni una sola palabra hay de él en toda la Biblia. Ni una sola palabra.
Todo lo aguantó porque escogía a Cristo. Cuando tienen que salir huyendo rumbo a Egipto, nada más alcanzaron a agarrar unas cuantas cosas, lo que podían poner en el burro. Sube a María, sube al niño, agarra el burro y vámonos por el cerro para que no los encuentren. Pero José abraza al niño, se queda con Jesús y puede pasar todo ese mar de sufrimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que te hace sufrir más? Suelta eso, es arena, eso es polvo. Todas las palabras que te dice tu suegra y eso, ¿qué son? Palabras que se las va a llevar el viento junto con el polvo de lo que es eso. Todo lo que dice una persona cuando se enoja y grita y dice y pone una carotota así tremenda, como si estuviera oliendo a popota. Es polvo, hombre. Polvo. Que el viejo grita, aquí el que manda soy yo, y el que es polvo, hombre. Al ratito es una simple ceniza. Le manda el Señor un sufrimientote y ahí están unas mansos corderos, piadosos. Polvo, todo es polvo, todo cambia. Todo cambia, mis hijos, todo cambia. No tenemos que centrar nuestra atención en lo que simplemente es polvo y ceniza. En lo que es polvo y ceniza. Por eso Jesús nos dice, dichosos los que sufren, pero los que sufren por causa de la fe. Los que sufren por causa de la fe, dichosos ellos, dichosos. Hay un problema también, ¿verdad? Hay que saber vivir en Cristo para que las situaciones de dolor en nuestra vida, en lugar de amargarnos, nos santifiquen. Si lo vas a sufrir, súfrelo, pero súfrelo con Cristo, por amor a Él. Lo que tengas que sufrir, no lo provoques, porque que una persona diga, Señor, mándame sufrimiento, es soberbia. No se puede, si ya con lo que traemos ya nos anda. No se puede pedir, no se debe pedir más sufrimiento, ¿verdad? Les decía yo, como los boxeadores le pagan a uno que le llaman sparring para que les pegue, ¿verdad? Para que el cuerpo se vaya endureciendo. Pero yo nunca he entendido para qué pagan un sparring si tienen suegra. La suegra sería feliz ahí, hombre, entonces ¿para qué pagarle a alguien ahí? Y le va hasta peor, yo creo, ¿no? Bueno, todo mundo, uno se puede endurecer por los golpes, pero depende cómo interpretes esos golpes. Si la persona interpreta, esto que me hizo mi viejo no tiene nombre. Vieja loca, va para el infierno. Por lo que hizo su viejo, y su viejo se arrepiente y se va al cielo, y ella no. Ella fue la ofendida y se va al infierno. Díganme si no está loca. Díganme si no está loca. Está loca, no entendió nada de las cosas de Dios. Qué cosa tan terrible, ¿no? Qué cerquita estamos del cielo y del infierno. Estamos a una sola decisión. Si tu mente no está iluminada por las verdades divinas, tus decisiones van a ser erróneas. Por eso nuestra mente tiene que estar iluminada por las verdades divinas. Y tienes que estar en gracia para que Dios te pueda comunicar su gracia. Para que Dios te la pueda comunicar. Si no estás en gracia, no hay comunicación de la luz. No habría comunicación de la luz. Y entonces no saldría nada de ti. No saldría nada santificante. Nada santificante. Por eso hay que asegurarnos en Cristo. Amarrarnos en Cristo. Todo lo que sufres, si te amarga es porque lo viviste sin Cristo. Porque no supiste asimilarlo. No supiste asimilarlo. Si lo que sufriste te santificó, es porque lo sufriste con Cristo. Pero nadie va a dejar de sufrir. Nadie puede dejar de sufrir en este mundo. Absolutamente nadie. Jesús dijo a sus apóstoles que cuando Él resucitara, nadie les quitaría la felicidad. ¿Y dónde quedó esa felicidad? ¿Dónde estaba esa felicidad? ¿Cuál era la felicidad que Dios les iba a dar que el mundo no les iba a quitar? El cielo. Y verdaderamente se los cumplió. Murieron mártires y murieron felices. Felices de poder dar su vida por lo que creían. Felices. Yo creo que algunos de ustedes ya vieron la película La Cristiada. Ahí está marcada la diferencia de los que lucharon por la fe. Unos lucharon con las armas y son héroes de la fe. Otros lucharon con la paz y son mártires de Cristo. Estos se fueron directo al cielo. Los demás no sabemos dónde estén, si lograron ya pagar o no. Pero los que vivieron el martirio, esos están en el cielo. De la tierra se brinca al cielo. El mártir no pasa por el purgatorio, porque el mártir paga todo dando su vida en la tierra.
El mártir paga todo dando su vida en la tierra. El otro, quién sabe, por eso solo le llamamos héroes de la fe. Pero los que no levantaron las armas y dieron su vida por la causa de Cristo, se les llama mártires. Ellos sí son mártires. Esta es la gran diferencia. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? ¿Cómo vamos a morir nosotros? ¿Se imaginan los que están muriendo de un paro cardíaco, de un derrame cerebral, porque el estrés es que les preocupaba tanto la ceniza? Y no alcanzaron a cumplir el plan de Dios porque se murieron porque les preocupaba tanto la ceniza. Y luego mueren y dice la gente, ya se fue al cielo. ¿Al cielo? ¿A qué? Ya está descansando. ¿Descansando de qué? Si nunca se cansó. ¿De qué va a estar descansando? ¿Quieres descansar en el cielo? Cánsate en las cosas de Dios. Cánsate, por eso dice San Pablo, ¿quieren presumir? Vamos a presumir. ¿Quién ha recibido más azotes que yo por Cristo? Por Cristo, no por brutos, por Cristo. ¿Quién ha recibido más críticas? Por Cristo, no por los icones, por Cristo. Por Cristo, es diferente. Cuando se soportan las cosas por causa de la fe, dichosos. Dichosos. Y lo que nosotros, que ya no es persecución por causa de la fe, pero nos hace sufrir, nosotros lo podemos unir al sufrimiento de Cristo en la cruz para darle valor. Podemos unirlo a la cruz para darle valor. Podemos hacer eso y tenemos que esforzarnos. No es fácil, pero la gracia de Dios va a estar con nosotros. Ya ven, en la película estuvo con aquel niño Joselito. Pero ¿dónde empezó esto? Esto empieza, claro que la cristiada solamente toman la historia de 4 o 5 personajes, no es toda la cristiada, son 4 o 5 personajes nada más a los que ahí se toman y se desarrolla la vida de un ratito, pues un pedacito de la vida, ni siquiera toda la vida de todo lo que fue la cristiada y todo eso. Pero lo importante para este niño fue la vida de ese sacerdote anciano, que él mismo le pegó, el perdón que recibió que él no entendió y la vida que dio por Cristo y que termina su vida rezando, uniéndose al chiquillo que estaba allá arriba. Esa es la fe, despertó la fe en el niño y el niño suscitó la fe en el general. Así es como se transmite la luz. El que tiene la luz la puede transmitir, el que no la tiene no la puede transmitir. Si ustedes no tienen luz, pueden llevar a sus hijos a la iglesia, eso no quiere decir que vayan al cielo. A menos que ustedes tengan la luz en ustedes. Si ustedes tienen la luz, la van a transmitir. Aunque sus hijos ahorita no lo sigan. Muchas mamás que les rogaron y les lloraron a sus hijos para que fueran a la iglesia, nomás se muere la viejita y todos van a misa. No necesitas ver, no necesitas ver. Este niño no vio la conversión del general y sin embargo se dio la conversión gracias a él. Esteban no vio la conversión de San Pablo, sin embargo se dio, pero porque tenían dentro ya a Dios. Ustedes también y yo, mujeres de fe, mujeres de Cristo, bueno, crucificadas, tenemos que verlas crucificadas en eso. Para esto se necesitan 3 cosas y con esto termino. Se necesitan 3 cosas esenciales si alguien se quiere salvar. 3 cosas esenciales. Primero, el conocimiento. Primero es el conocimiento de lo que se debe saber. Hay cosas que debes saber y si no las sabes no te salvas. Hay cosas que tienes que saber antes de morir y si no te las sabes no te salvas. Primero es el conocimiento de lo que tienes que saber. Segundo, el conocimiento de lo que tienes que desear. Hay cosas que tienes que desear. El que no desea el cielo, ¿cómo se los dan? ¿Cómo se lo van a dar si nunca lo deseó? Pedía que les fuera bien en la tierra, pedían que no tuvieran callos, pedían que su papá tuviera trabajo, pero nunca pidieron el cielo. ¿Cómo les van a dar el cielo si nunca lo pidieron? Pero se la pasaban en la iglesia, pero nunca pidieron el cielo. Tienen que aprender las cosas que tienen que desear, tienen que conocer las cosas que tienen que desear en este mundo y tienen que conocer las cosas que tienen que cumplir en este mundo. ¿Quieres ir al cielo? Cumple lo que tienes que cumplir. Cumple. Tú cumples tus obligaciones de bautizado, Dios te cumple tus derechos, vas al cielo. Tú no cumples tus obligaciones, pierdes tus derechos.
Dios no está obligado a cumplir si tú no has cumplido. Por eso hay cosas que tienes que cumplir, conocer y cumplir. ¿Cuáles son las cosas que tienes que saber para poder salvarte? ¿Dónde están? En el credo. Y todos los domingos lo dicen, ahí en el credo toda la gente lo proclamamos nuestra fe. Pero tienes que entender el credo, todo lo que trae, todo lo que dice, todo lo que significa y cómo el credo debe modificar tu forma de vivir. Si el credo no te modifica tu forma de vivir, no te sirve de nada. Tienes que entenderlo, asimilarlo, masticarlo, orarlo, discernirlo. Si no, no te sirve de nada. Allí está el credo. Son las cosas que tienes que cumplir, conocer antes de que te mueras. Las cosas que tienes que desear antes de que te mueras, ¿dónde están? En el Padre Nuestro. Pero tienes que entenderlo, no solamente decirlo. Tienes que entenderlo. Si una persona le enseña a rezar el rosario a su perico, y vamos a suponer que el perico aprende a rezar el rosario, y el perico se avienta 5 rosarios diarios, ¿se va al cielo el perico? Díganme, ¿se va al cielo el perico? Tampoco el que rece como perico. Tienes que comprender lo que dices. Tienes que comprenderlo, y si no lo comprendes, no te va a servir en lo absoluto. Tienes que comprender lo que debes desear. Lo que debes desear, ¿en dónde está? En el Padre Nuestro. Profundízalo, medítalo, sumérgete. Eso es vida. Pero si lo comprendes, no solo si te lo sabes y lo repites sin entender ni qué onda. Tienes que sumergirte y entenderlo. Tercero, decíamos, lo que tienes que cumplir, conocer lo que tienes que cumplir. ¿Y dónde está lo que tienes que cumplir? En los 10 mandamientos. Ahí está todo lo que tienes que cumplir. En los 10 mandamientos, cumple esto y te vas al cielo. El que quiere irse al cielo, allí está, los 10 mandamientos. Claro, el que quiera ser perfecto, tiene que crecer en el amor perfecto. Y esos son los santos. Los otros son los que dicen, yo nomás con que entre al cielo, aunque cierren la puerta atrás de mí. No le hace, ¿verdad? Es que como no les importa estar cerca de Dios, nomás no les importa estar en el infierno. Es lo que quieren, no estar en el infierno. Dios no les importa, no les que esté mero atrás. A ver, ¿cuándo ha dicho un enamorado? Yo aunque me quede mero atrás. No, hombre, quiere estar mero adelante para estar más cerca de la persona que ama. Por eso los que dicen, yo con que entre al cielo, esos no aman a Dios. ¿Quién sabe si lo lleguen a conocer en la eternidad? ¿Quién sabe? Esos son los 3 elementos, mis hijos. Profundícenlos. Estas son cosas que tienen que saber, que tienen que desear y que tienen que cumplir. Si ustedes lo hacen antes de morirse, verán la gloria de Dios. Verán la gloria de Dios. Y si ustedes no lo hacen, el día que se mueran, Jesús les va a preguntar en el juicio, ¿por qué no lo cumpliste? Y si ustedes contestaran, yo no sabía, yo me voy a levantar para decir, yo les dije. Yo les dije. Yo estaba ahí cuando les dije. Porque ya lo supieron. Pero qué bueno que lo sepan ahorita y no cuando estuvieran en el juicio de Dios. Porque si estas cosas las hubieran sabido cuando estuvieran en el juicio de Dios, ya nada más les tocaba agachar la cabeza y esperar qué es lo que merecían toda tu miserable vida. En cambio ahorita pueden cambiar. Pueden cambiar, puede ser que ya empiecen a dejar la soberbia, la vanidad, el orgullo, el amor propio, y si lo empiezan a dejar, felicidades, felicidades, porque van a haber cambiado de rumbo y ahora sí van a dirigir su vida hacia el reino de los cielos. Y no esperen que les vaya bien, porque cuando una persona que iba al infierno cambia de rumbo, el infierno se alborota, no le gusta perder ni una presa. Por eso cuando se acerquen más a Dios, peor les va a ir. Porque el enemigo se va a aventar con todo lo que tiene para desanimarlos, para arrancarlos. Él no pierde una presa, pero sí se le puede escapar uno de las manos. Si conocen a Cristo y lo aman, ya se les fueron ustedes de las manos. Ya si acaso les hace la vida difícil, pero no mucho, porque sabe que los llena de más méritos. Pero no mucho, porque así lo sabe. Así de que, conociendo esto, pues los invito. ¿Verdad? Ustedes decían, mujeres de Cristo, pues vamos a ver. Vamos a ver si pueden. Vamos a ver de qué están hechas. Que si pueden, dichosas ustedes y su familia, porque sus familias van a haber conocido el camino. Un día lo seguirán. Un día le seguirán. Pero si ahorita le siguen, pobres de ellos. Quién sabe a dónde lleguen todos, ¿verdad? La familia. Tienen que llenarse de Dios, santificarse
y el Señor hace lo demás. Bueno, espero que no haya preguntas porque ya no hay tiempo. ¿Mande? Sí, sí, sí. Les vamos a ofrecer, traemos unos escapularios. ¿Sí me traes un escapulario para enseñárselos? Ángel, ¿me traes uno, por favor? Por si quisieran, traemos escapularios. Gracias. Estos escapularios de telita, ya ven que el escapulario marrón es lo que la Virgen del Carmen pidió. Cuando la Virgen del Carmen les regala a los carmelitas la gracia, porque los carmelitas, han de saber ustedes, los monjes carmelitas se alejaron del mundo y buscaron la perfección. Cuando buscan la perfección, caen en un problema. Tenían miedo de condenarse, porque reflexionaban en estas cosas del infierno y tenían miedo de condenarse. Entonces la Virgen les regala el manto de ella, que es el escapulario. El escapulario los carmelitas se lo ponen, pero claro que les llega hasta los pies por la parte de atrás y de adelante. Es cubrirse con el manto de la Virgen, es lo que significa el escapulario. Como muchas personas lo querían y lo buscaban, la Virgen concedió la gracia de que fuesen cuadritos así de pequeños y se tenía que poner en el cuello, uno en la parte que cruzara, uno atrás y uno adelante, para que ella protegiera del enemigo. En la persona que trae verdaderamente el escapulario, no quiere decir que va a dejar de pecar. Puede pecar porque tiene voluntad propia, pero ya le cuesta más trabajo al enemigo de Dios acercarse. No puede acercarse a donde hay presencia mariana. El enemigo de Dios le cuesta demasiado trabajo. Entonces, la Virgen les regaló a los carmelitas el escapulario y así fue como pasó a nosotros, los que quisieran participar y se hacen cofrades de los carmelitas y traen el escapulario de la Virgen del Carmen. Este escapulario tiene muchas promesas. Yo regularmente hablo de 2 promesas para no hacer muy largo el asunto. Una promesa que Dios le hizo a la Virgen fue, el que muera con esto se lo hizo Dios a la Virgen, el que muera con el escapulario puesto no se irá al infierno. Ya con esa, imagínense, claro que eso no significa ponte el escapulario y dale vuelo a la hilacha. No, ¿verdad? Porque lo puedes perder. No. No se le puede, no puede alguien querer abusar así, pensar, no se puede. Pero es el que tenga el escapulario puesto. Y segundo, cada beso que se le dé al escapulario, el cielo regala 500 días de indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? Si una persona tuviera que pasar 5 años en el purgatorio o en la cárcel, 5 años en la cárcel por el mal que hizo, pero por buen comportamiento en la cárcel le perdonan 2. Eso se le llaman, esos 2 años fueron de indulgencia. Entonces, del tiempo, se imaginan cada pecado, el tiempo que se va a tener que durar en el purgatorio, si no lo arreglamos. Por eso cada beso al escapulario es quitarte, ¿se imaginan todos estos días de tormento ahí en el purgatorio? De veras que esto es para que algunos se lo cosan aquí en las jetas, ¿verdad? Y lo traigan así todo el día para alivianarse un poquito de cómo les va a ir, digo, por la forma de vivir que llevaron tal vez en su pasado. Entonces, esto es el escapulario. Pero para que las condiciones se cumplan, ustedes tienen que ser consagrados a la Virgen del Carmen por un sacerdote. Si ustedes se ponen un escapulario bendito, no tiene esas promesas. Tienen que ser consagrados por un sacerdote a la Virgen del Carmen con la oración que los carmelitas dispusieron. El sacerdote debe saberse esa oración y si no, se la pueden llevar ustedes en una hojita para que el sacerdote diga esa oración, porque es la condición para que esto se cumpla. Este escapulario debe estar puesto sobre el cuello, debe estar puesto. Algunas personas han preguntado, ¿y si yo lo pongo en mi carro? Lo más seguro es que se salve el carro. Las promesas no se extienden a más. Y si la traen en la cartera, tal vez se salve la cartera.
Para que ustedes reciban el cumplimiento de estas promesas, tienen que traer el escapulario. Este escapulario, nosotros lo hicimos de hilo con los nuditos de barril que se llaman, y con esto se formó un rosario. Con esto se formó el rosario. Entonces está el escapulario y el rosario. Los tres sacramentales más fuertes que tiene la Iglesia Católica son el escapulario, el rosario y la medalla milagrosa. También, claro, ahorita la medalla de San Benito es importantísima. Entonces, en algunos escapularios viene, no en todos. Lo que nosotros hicimos, como estos son dos pedacitos de tela, no solo es uno, dos pedacitos de tela, se puede meter adentro las medallas o se les pueden coser por fuera las medallas, y cuando se cosen las medallas, como ya es escapulario, rosario y medallas, se le llama paquete. Para que te ayudes, digo, porque y para que te salves, porque de veras que están las cosas. Entonces, pero se necesita la consagración a la Virgen del Carmen. Se necesita la consagración a la Virgen del Carmen y traerlo puesto sobre el cuello. Algunas personas han dicho que si se lo quitan cuando se bañen, casi ni se bañan. Pero si se bañan, no se lo quiten. Si se caen, ¿quién se va a acordar de ponerles el escapulario? ¿Quién se va a acordar? Ni para qué. Mejor si se les acaba, se les podre o se les rompe, pues buscan otro escapulario. Ya están consagrados a la Virgen del Carmen. Ya nada más de agarrar un escapulario y ponérselo, porque el escapulario es el signo de la consagración a la Virgen del Carmen. Es el signo de la consagración a la Virgen del Carmen. Así de que, por si alguien quisiera, allá tenemos. Vamos a hacer esto, como yo me tengo que ir, porque tengo unos bautismos ya. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a consagrar ahorita a todos los que quieran, los consagro a la Virgen del Carmen, y ya si quieren consiguen aquí el escapulario y ya se lo van a poder poner. Si le ponen si le cosen o abren la telita esta y meten adentro las medallas, hay medallas chiquititas de la medalla milagrosa y de todo, así de que se puede, sí. La medalla milagrosa, que si vale igual que el escapulario, no. La medalla milagrosa es la medalla milagrosa. Cada objeto religioso tiene sus propias bendiciones. El escapulario no es la medalla milagrosa. No, el escapulario es el escapulario. La tela café es requisito indispensable. Por eso lo podemos coser, una medalla chiquita la podemos coser aquí y ya tendríamos la medalla milagrosa. Se podría hacer eso. Padre, también ahora hay unas pulseras de escapulario. No es igual. Las pulseras de escapulario no son igual. El requisito es el escapulario puesto en la espalda y en el pecho. Eso es lo que la Virgen pidió. Y si se cumple como se pide, se alcanza lo que se promete. No, si los papás se los dan a los hijos, traerían un objeto bendito. No, tienen que ser consagrados a la Virgen del Carmen. ¿Ya se acabaron? ¿Mande? Pues sí, no hay problema. Ok, vamos a consagrarlos, ya después ustedes los consiguen, o si no aquí se los mandamos a alguien, les mandamos un puño y aquí lo van a poder conseguir. También se puede, ¿no? Sus hijos no les sirve igual. Para que tengan todas las promesas, tienen que ser consagrados por un sacerdote a la Virgen del Carmen. Entonces, también les puedo mandar la hojita de la oración, por si el padre que quieren ustedes no se lo sabe, le dicen esta es la oración y ya el padre nomás la hace y ya se los pone, ya. Se le llama imposición del escapulario. Esto no significa que se los tenga uno que poner así, no, es imposición, significa quedan consagrados a la Virgen del Carmen. El signo de que están consagrados es su escapulario y entonces ahí están las promesas. Vamos a hacer la oración entonces para todos los que quieran ahorita o conseguir después el escapulario. En nombre del me voy porque me retiro. El Señor esté con ustedes. Por la poderosa intercesión de los corazones unidos de Jesús y María,
la paz y la bendición de nuestro buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, familiares, amigos y sobre el mundo entero.